la más cordial bienvenida a cada uno de nuestros hermanos que ya están conectaditos con nosotros desde los distintos países, los hermanos que están conectados desde los Estados Unidos, desde Alemania, desde Panamá, desde República Dominicana, Colombia y México. Agradecidos con cada uno de nuestros hermanos oyentes que día a día se conectan para leer la palabra de Dios. Es el mejor tiempo, es una extraordinaria inversión que se hace, pues sabemos que la palabra de Dios nos vivifica, nos llena de esa gloriosa esperanza de ver un país celestial. Y con esto de las migraciones en masa, como los hombres, las mujeres se exponen para poder tener la oportunidad de una patria que les brinde mejor forma de vida. Cuanto más los hijos de Dios esforzándonos, sabiéndonos que solo estamos de paso en la tierra, somos peregrinos y extranjeros, pero buscamos una ciudad con fundamento, cuyo artífice y el hacedor es Dios. Entonces, estos temas migratorios que están tan palpables en día de hoy, aplicándolos a nuestra realidad en Dios, también nosotros estamos más que nunca anhelando esa patria en donde no hay acepción de persona, donde todo es gozo y paz por medio del Espíritu Santo. Pero necesitamos formarnos como esos ciudadanos de esa patria. Por tal razón, el Señor dejó instrucciones sumamente específicas y las encontramos a través de la palabra de Dios. Y uno de los libros que nos provee una gran cantidad de consejos, una gran cantidad de amonestaciones, es precisamente el libro que estamos leyendo en esta oportunidad, como es el libro de los Proverbios. Contienen 31 capítulos, pero cada versículo encierra una cantidad de enseñanzas muy amplias para tener mayor capacidad, mayor alcance de vivir conforme a la voluntad de Dios. Volvemos y recordamos, aquí nos estamos ensayando para la patria que hemos de heredar. Y qué mejor manera es de ir practicando los principios de santidad que la palabra de Dios nos detalla. Entonces, vamos a tener la oración de apertura para iniciar con este programa radial. Estamos ya al lunes 17 de julio del año 2023 y nos encontramos desde la ciudad de Las Arenas en Puerto Armuelles, Panamá. Y bueno, muy contentos, muy felices, porque el Señor ha hecho proezas en medio de su pueblo. Y de verdad la alegría desborda nuestros corazones al ver manifestaciones gloriosas, manifestaciones que nos hacen afirmar nuestros pasos en el camino del Señor. Elevemos a Dios una oración para dar inicio a esta programación. Querido Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, ante tu divina presencia estamos, Señor. Te adoramos, te exaltamos, Señor. Nuestra alma se regocija en ti. Cuánta grandeza, Señor, cuánta finura en tu mano para darle a tus hijos. Gracias, Padre bueno, porque innumerables son tus misericordias. No podemos contarlas. Oh, Padre bueno, perdona nuestros pecados, faltas, errores cometidos delante de ti. Sabemos que ante tu presencia no hay hombre que no peque, Señor.
pecamos en acciones, pecamos en pensamientos, en palabras, Señor. Considera nuestra humana fragilidad. Somos polvo y ceniza, Señor. Bendito eres por los siglos, Señor, porque nos has llamado para una herencia incorruptible, Padre bueno. Gracias por esta oportunidad que nos concedes cada día de leer tu palabra, Señor, para ser educados por tu Espíritu Santo, pues es Él el que nos recordará en los momentos difíciles que debemos hablar de tu palabra. Es precisamente el Espíritu Santo quien traerá a memoria lo que tú nos has enseñado a través de las Sagradas Escrituras. Pues así como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá hasta que harta la tierra y la hace germinar y producir y da simiente al que siembra y pan al que come, así será tu palabra que sale de tu boca. No volverá a ti vacía, antes hará lo que tú quieres y será prosperada en aquellos a quienes la has enviado. Los hermanos que están ya conectados, dispuestos a escuchar tu palabra, Señor, que en sus corazones haya ese efecto que tú deseas ver con aquellos a quienes has enviado. Bendice y guarda a los niños, Señor. Son los más vulnerables a ataques y adversidades. Ayúdales, Señor. Protege a los niños de personas malvadas. Protégelos, Señor, que puedan crecer amando tu palabra, que puedan crecer en gracia y conocimiento delante de ti. Los jóvenes, oh Dios, ten piedad, fortaléceles su fe, que huyan de las pasiones juveniles que acechan sus almas. Te presentamos los adultos con las distintas responsabilidades y obligaciones. Capacítanos, porque sin ti nada podemos hacer. Te presentamos los ancianos, Señor. Como decía David, Señor, no me deseches en el tiempo de mi vejez. Cuida, Señor, a cada anciano, fortalécele, Padre bueno, que pueda ser instrumento como un testimonio palpable de tu misericordia en la vida de aquellos que han entregado su juventud y su vigor a tu causa. Te presentamos los matrimonios, Padre bueno. Los matrimonios son constantemente atacados por las huestes del mal, pues es tu institución. Ha sido tu idea la institución del matrimonio, Señor, grande prioridad hay en él. Fortalece los matrimonios, sabiduría, temor, templanza y sobre todo comprensión, Señor. Te presentamos cada enfermo, Señor. Tú los conoces, Padre, que en tu bondad y en tu misericordia puedan ver tu mano sanadora obrar. Padre bueno, cuántos niños, Señor, padeciendo por diversas enfermedades, pero tú tienes todo poder en el cielo y en la tierra para poder, Señor, para ejercer esa gloriosa sanidad que viene de ti, porque si tú no sanas, en vano trabaja la ciencia. Ten piedad, Dios mío, del niño Adrián Bernal. Ten misericordia, Señor. Considera la salud de Maybelis Rodríguez. Dios mío, esta niña que ha estado sufriendo de fuertes dolores de cabeza. Sigue extendiendo tu mano buena, Señor. Te presentamos a Alan. Ayúdale, Padre bueno. Ten piedad. Ayuda a José. Ayuda a cada joven, Señor, que está clamando por ese bienestar en su cuerpo. Ten piedad, Dios mío, de los que están esperando una fecha para ser operados, que han sido operados y están en recuperación, que están esperando un diagnóstico. Señor, hasta ellos, extiéndele tu mano de misericordia. No les abandones, Señor, por amor de tu nombre. Todo te lo hemos suplicado en el dulce nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a seguir avanzando. Bienvenidos a los viajeros que cada día emprenden este viaje a través de las Sagradas Escrituras. Cinturón, vamos a emprender nuestro viaje en el capítulo 20 del libro
de Proverbios. Escuchemos con atención. Proverbios capítulo 20. El vino es escarnecedor, la cerveza alborotadora, y cualquiera que por ello errare, no será sabio. Como bramido de cachorro de león es el terror del rey. El que lo hace enfurecerse peca contra su alma. Honra es del hombre dejarse de contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. El perezoso no hará a causa del invierno. Pedirá pues en la siega y no hallará. Como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. Muchos hombres publican cada uno su liberalidad, mas hombre de verdad, ¿quién lo hallará? El justo que camina en su integridad, bienaventurados serán sus hijos después de él. El rey que se sienta en el trono de juicio, con su mirar disipa todo mal. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Doble pesa y doble medida. Abominación son a Jehová ambas cosas. Aún el muchacho es conocido por sus hechos, si su obra fuere limpia y recta. El oído que oye y el ojo que ve, ambas cosas ha igualmente hecho Jehová. No ames el sueño, porque no te empobrezcas. Abre tus ojos y te hartarás de pan. El que compra dice, malo es, mas en apartándose se alaba. Hay oro y multitud de piedras preciosas, mas los labios sabios son vaso precioso. Quítale su ropa al que salió por fiador del extraño, y tómale prenda al que fía la extraña. Sabroso es al hombre el pan de mentira, mas después su boca será llena de cascajo. Los pensamientos con el consejo se ordenan, y con industria se hace la guerra. El que descubre el secreto en chismes anda. No te entrometas, pues, con el que lisonjea con sus labios. El que maldice a su padre o a su madre, su lámpara será apagada en oscuridad tenebrosa. La herencia adquirida de priesa al principio, aun su postremería no será bendita. No digas, yo me vengaré. Espera a Jehová, y él te salvará. Abominación son a Jehová las pesas dobles, y el peso falso no es bueno. De Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? Lazo es al hombre el devorar lo santo, y andar pesquisando después de los votos. El rey sabio esparce los impíos, y sobre ellos hace tornar la rueda. Candela de Jehová es el alma del hombre, que escudriña lo secreto del vientre. Misericordia y verdad guardan al rey, y con clemencia sustenta su trono. La gloria de los jóvenes es su fortaleza, y la hermosura de los viejos la vejez. Las señales de las heridas son medicina para lo malo, y las llagas llegan a lo más secreto del vientre. Bueno, como se han dado cuenta, hay varios versículos que son muy parecidos. Y bueno, a medida que vamos adelantando en la lectura de los capítulos del libro de los Proverbios, nos vamos a hallar con algunos versículos que son muy parecidos o casi que idénticos. Pero eso nos da a entender o a recordar pues que estos fueron proverbios que fueron recopilados por distintos hombres en distintas épocas. Los escribió Salomón, cierto, aunque hay otros autores en este libro que ya se había hecho al principio, pero fueron recopilados por distintos hombres en distintas épocas y se tiende entonces a escribir de nuevo. Sin embargo, esto nos trae también lo importante que es recordar los sabios consejos, porque una de las características que tiene el hombre es que tiende a olvidar
Y allí entonces entra la intervención divina para recordarnos lo que debemos hacer, cómo lo debemos hacer. En este capítulo del libro de los Proverbios nos hallamos con un versículo donde advierte cuál es la consecuencia, los efectos de la ingesta de alcohol. El vino es escarnecedor, es decir, aquella persona que se toma, que consume el vino, que consume, tiene la característica de creerse superior, de creerse superpoderoso. Aunque hay distintos efectos que ocurren en la conducta del ser humano de acuerdo al tipo de alcohol que consuma. Hay unos que producen depresión, otros que producen alegría, y eso también está unido a la personalidad de cada persona. Hay personas que cuando están ebria les da por llorar, hay otros que les da por reírse, hay otros que les da por pelearse, hay otros que se quedan calladitos, y bueno, eso varía también. Entonces, el escarnecedor es aquella persona pues que tiende a hacer burla, mofa, es alguien que ofende, que es una persona que le gusta provocar a la violencia, a la afrenta. Está relacionado con la manera de ser, de humillar, de ofender, de ridiculizar, de insultar, de vejar. Eso es lo que produce en la persona el consumo de vino. La cerveza es alborotadora. Entonces, hay situaciones que a veces uno se le van a presentar en la vida, pero lo bueno de todo esto es que la palabra de Dios nos da sabios consejos, nos da la forma sabia y el camino correcto del cual debemos emprender. Estos son los efectos que se le atribuyen a la ingesta de alcohol. Y uno dirá, bueno, pero la Biblia no prohíbe que se tome alcohol. De hecho, Jesucristo, el primer milagro que se registra en la palabra de Dios, fue la multiplicación, fue el agua convertida en vino. ¿Sí o no? 6 tinajas llenas, las mandó a llenar de agua y fueron convertidas en vino. A Timoteo, el apóstol Pablo, le recomendó que por su enfermedad en el estómago, en lugar de tomar agua, tomara vino, ¿cierto? Entonces uno dice, bueno, pero esto es un poco, esto es un contraste. ¿Se debe tomar o no se debe tomar? ¿Se debe tomar un poquito o no se debe tomar? Y de verdad hay muchas personas que analizan esto y dicen, bueno, pero si el apóstol Pablo le recomendó a Timoteo que por ese malestar que él tenía, porque cierto, el vino posee también beneficios al hombre. Y Jesucristo multiplicó el vino. O sea, perdón, no multiplicó. Jesucristo convirtió las aguas en vino. Entonces aquí hay como un contraste, como bueno, pero ya va. Si eso fuera malo, entonces ¿por qué Jesucristo se preocupó por suplir esa falta en la fiesta? ¿O por qué el apóstol Pablo? Porque el apóstol Pablo recibió enseñanzas también de los apóstoles de Jesucristo. Estamos seguros que si eso fuese malo, jamás el apóstol Pablo le hubiese recomendado al joven Timoteo que sustituyera el consumo de agua por el vino. Y entonces aquí la palabra de Dios en este capítulo de Proverbios nos da a entender cuáles son las secuelas, cuáles son los efectos que derivan de la ingesta del vino y de la cerveza. ¿Por qué sucede esto? ¿Qué es lo que sucede? Y lo que hace la cerveza es alborotadora, crea, ¿verdad?, escándalo, controversia, y cualquiera persona que cayera en esto
no va a ser una persona prudente, sabia. No lo va a hacer. Entonces, en la palabra de Dios hallamos muchos versículos que aconsejan al hombre evitar caer en estos consumos porque acarrean o se desarrollan en vicio. En nuestra iglesia se consume vino, pero que no contiene alcohol, para no tener entonces, para no ejercer esos efectos en la conducta del hombre. Y es tan beneficioso esto, ser cuidadosos en esto, que usted no va a ver una celebración del pueblo de Dios, bien sea una boda, bien sea un cumpleaños. Usted no va a ver en una celebración de los hijos de Dios que se termine en contienda, que uno rompa la botella y haya la amenaza porque esté bajo los efectos del alcohol. No, no lo va a tener porque precisamente los hijos de Dios debemos ser prudentes, cuidadosos. Volvemos y reiteramos, sí se toma vino, pero no contiene alcohol, que no cause esos efectos negativos que acá en la palabra de Dios nos está detallando. Hoy por hoy tenemos esa gran oportunidad. Las personas compran para las celebraciones de Año Nuevo, cuando las personas están celebrando, pues, que está entrando un año nuevo, y se compra vino, no tiene alcohol. Yo recuerdo que hace poco que estábamos en la escuela dentista, nos dieron una botella de vino muy, muy llamativa y nos dice la directora, no se preocupen que eso no tiene nada de alcohol, eso es vino, pero sin alcohol. Queriendo siempre caminar por el camino de la santidad. No es de sabio errar a causa de estas bebidas que traen problemas, traen confusión al hombre. También hemos dicho que a pesar de estar bajo efectos del alcohol, pues como fue el caso de Urías Eteo, este hombre mantuvo su integridad, es decir, no se dejó dominar por los efectos del alcohol y mantuvo su integridad y permaneció siempre alejado de su esposa, aun cuando el rey le había invitado a que fuese a su casa y descansara y quedase allá. Quiere decir esto que la integridad del hombre siempre va a salir a flote. Por eso es necesario, pues, evitar a toda costa defraudar las recomendaciones, los mandamientos de Dios. Es necesario que nosotros como sabios evitemos cualquier especie del mal. Y muchos dicen, bueno, pero yo me puedo tomar una cerveza, ¿verdad? Pero con una cerveza nadie se rasca. Muchas personas pueden aludir o pueden hacer referencia, no, es que una cerveza, nadie se rasca con una cerveza. Las cosas que siempre el siervo de Dios debe instruir es que las pequeñeces son las que hacen grandes estragos. Y en la obediencia siempre está la bendición. Nos dice en el versículo 2, como bravito de cachorro de león es el terror del rey. Es decir, se impone el juicio o el poder que sostiene el rey y aquellas personas que lo hacen enardecer, enojar, está siendo objeto de pecado hacia su alma. Entonces, ¿qué consiste esto? Tratar en lo posible de mantener la armonía y ser un súbdito apacible que no levante ira ni contienda contra aquellos, en el caso del rey, pues a los que dirigen. Por eso es que hay que evitar estos problemitas que se hacen cuando se enfurece el rey. Le decimos, bueno, y si lo pasamos a nuestro contexto espiritual, cuando el Señor se enoja con nosotros por causa de nuestra imprudencia. En el 3 dice, honra es del hombre dejarse de contienda. Cuán maravilloso es evitar las contiendas. Y una de las características o uno de los medios que podemos usar para evitar la contienda es la blanda respuesta.
es de respetar, es de considerar al hombre que no cae en las contiendas, pero aquella persona que no tiene la sensatez, que no tiene la sensibilidad de apartarse de esto, va a envolverse, va a mezclarse, va a caer en esto. No conviene a los hijos de Dios, porque recordemos que una de las obras de la carne que se menciona en la carta de los Gálatas es ira, contienda. Entonces no conviene estar en estos ambientes. Aquella persona que carece de voluntad para hacer las cosas se le llama perezoso. Y aquella persona que es perezosa no procura con diligencia generar algo productivo, como es arar la tierra, preparar la tierra para sembrar y de ella poder cosechar. No lo hace porque según pues está en invierno y va a pedir a aquellos que sí trabajaron y están cosechando y nadie les va a proveer a causa de su negligencia, a causa de su falta de cordura en la preparación del siembro. Nos dice en el versículo 5, como aguas profundas, así es el consejo en el corazón del hombre. Cuidadito con eso, hay un versículo antes de este parecido, pero el hombre entendido lo va a alcanzar. Va a alcanzar y determinar o ver cuál es el que realmente es el consejo asertivo para el mejor proceder. Muchos hombres publican cada uno su liberalidad, su manera de vivir, su manera quizás descontrolada, pero el hombre que es de verdad, que es sincero, que es íntegro, ¿quién lo va a hallar? Esto nos da a entender que aquellas personas reservadas, que aquellas personas temerosas, que aquellas personas que saben conducir correctamente su forma de vida, ¿quién las va a identificar? ¿Quién los va a poder clasificar y decir, este de verdad que no anda por allí haciendo o hablando desmesuradamente? ¿Quién lo hallará? ¿Dónde se encontrará este estilo de hombre? Aquella persona que camina en justicia y en integridad van a ser sus hijos muy gozosos, muy felices después de él, porque gozarán de la buena prudencia y de la gran virtud que hubo en sus antepasados. Y sus hijos entonces no tendrán afrenta ni de qué avergonzarse debido al buen proceder de sus padres, o en el caso de su papá o de su mamá, pues. El rey que se sienta allí en el trono del juicio, solamente con mirar, solamente con percibir cualquier conducta o cualquier situación extraña, ahuyenta, disipa cualquier cosa mala que se esté queriendo entrometer en su gobierno. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón? ¿Quién puede decir eso? Es decir, ¿quién puede decir, yo he limpiado mi corazón? Limpio estoy de mi pecado. ¿Quién? Esa pregunta, ¿quién la puede responder? Imagínense, aquí hay dos preguntas en un versículo de las cuales no se presentan respuesta para meditar. Y corazón limpio, pues si no tenemos el corazón limpio, no podremos ver a Dios. Y si estamos llenos de pecado, no podemos aplicar para heredar las mansiones eternas, porque nada inmundo entrará. Entonces, ¿quién puede decir eso? Que ha sido diligente en tener su corazón limpio y no pecar más. No pecar. Son dos preguntas en las cuales allí no hay respuesta. Habla nuevamente sobre las pesas y sobre las medidas. Eso que se hace de tener pesas falsas, que no son genuinas, no dan el peso de acuerdo a la cantidad, eso es abominación
Ambas cosas son detestables a ojos del Señor. Aun el muchacho es conocido por sus hechos. Lo que usted lo ve hacer, ya sabe de qué se trata, de quién es. Si sus obras fueren limpias y rectas, allí usted podrá percibir si en él hay rectitud, hay integridad de corazón. Entonces, por sus frutos los conoceréis, dijo Jesucristo. Y aquí nos dice que el muchacho aún es conocido por sus hechos. Lo que hace hablará de quién es. El oído que oye. Aquí vemos las funciones de estos órganos que el Señor determinó para cada función. Y el ojo que ve, pero a estas ambas cosas fue el Señor que las hizo. Entonces, ¿qué nos quiere comunicar esto? Ha sido Dios quien nos ha permitido desarrollar estos sentidos, el sentido del oído, el sentido de la vista. Demos sabio uso a él, porque ha sido Dios quien los ha colocado en nosotros para darles un uso sano. Nos dice en el versículo 13 un consejo referente a lo que se estaba leyendo sobre el perezoso, que aparece en el versículo 4. Bueno, aquí hay una pequeña conexión en este, porque dice, no ames el sueño, porque no te empobrezcas. Abre tus ojos y te hartarás de pan. Es decir, aprovecha el tiempo, sé diligente y no estés en la pereza constante. El dormir, ¿qué nos va a traer? Empobrecimiento, miseria. Pero si abres los ojos y estás diligente para usar de la fuerza que Dios te da, te hartará de pan. Es decir, no te faltará. No te faltará porque es parte del resultado del sacrificio y de la orden del Señor. Acuérdense que cuando aquel hombre, Adán, peca, el Señor le dijo que con sudor de su frente comerá el pan. Es decir, hay que trabajar si quieres ser asistido por la buena voluntad de Dios. Como resultado del trabajo, de la inversión, allí entonces el Señor proveerá. También hay que haber un interés, un querer y un hacer en la vida del hombre. La persona que compra dice, no, eso es malo, eso es malo. Pero cuando él está lejos, él se alaba por haber adquirido cualquiera cosa que ha comprado. ¿Y es verdad? Sí, es verdad. ¿Cuántas cosas nos revela este libro de situaciones reales que se palpan en la actualidad, aún hoy en día? Hay oro y multitud de piedras preciosas. Es muy cierto, cuántas joyas preciosas se hallan en el mundo, pero los labios sabios, los labios que se usan con sabiduría e integridad, son algo precioso, son un vaso precioso, precisamente se llenan de sabiduría y de bondad. Quítale su ropa a aquella persona que salió por fiador del extraño, y allí pues le vas a tomar prenda al que fía al extraño. Aquí está entonces el resultado de aquellas personas que se ofrecen como fiador. Y bueno, en lo personal, a mi esposo y a mí nos tuvimos la mala decisión de ser fiadores a una persona que no pagó el préstamo al banco. Y me tocó pagar dinero que no gasté. Y si no lo hacía, presa iba a ir. Y así mi esposo. Nos tocó. Qué duro y qué incómodo es esto. Pero así es. Bien lo dice la palabra. Sabroso es al hombre el pan de mentiras, sí, por poco tiempo, pero después en su boca será llena de cascajo. Es decir, al principio se siente muy sabroso, pero el resultado final o parte de la consecuencia de la mentira es cascajo. Y ustedes saben lo que es cascajo, eso es algo duro, horrible, que no se puede ingerir. Así es la mentira. Los pensamientos con el consejo se ordenan. Qué importante es un oportuno consejo, porque se ordenan los pensamientos. Y cuando hay industria, cuando hay efectividad de trabajo, se hace la guerra, no
se perece. Aquella persona que descubre el secreto siempre anda chismeando. No te entrometas con esa persona. No te acerques a ese tipo de personas. Y aquella persona que lisonjea con sus labios. Esa palabra lisonjear es el equivalente a adular, la adulación. Pero solamente es de labios para afuera. No hay verdad en esa persona lisonjera. Sencillamente lo hace para hallar gracia ante aquella persona que está recibiendo la adulación. Eso no es de siervos de Dios. En el versículo 20 nos dice que aquella persona que maldice a su padre y que maldice a su madre, su lámpara será apagada en oscuridad tenebrosa. Óigase bien esto. La lámpara de Jehová, es decir, el espíritu del ser humano en su punto de contacto con Dios. Es eso el alma o el cuerpo, es a través del cual esto se ilumina y le hace ver su propia naturaleza, que es ruin. Cuánta importancia hay en guardar la palabra de Dios. Cuando usted honra a su papá y a su mamá, la lámpara de Jehová se mantendrá encendida y la oscuridad tenebrosa no le hará daño. Pero si usted no cumple con el quinto mandamiento, tristeza, maldad y oscuridad le alcanzará. Aquella herencia que se adquiere a prisa al principio, aún en los últimos días, no será bendita. Es decir, aquellas cosas que se adquieren malamente, no recibirá la bendición de Dios. Y no digas en tu corazón, yo voy y me voy a vengar, y voy a hacer, y voy a tomar la justicia por mis manos. No, espera a Jehová, y Él te salvará. Y este versículo es para anotar, y Él te salvará de muchas cosas. Porque si con tus manos te vengas, puedes tener peores consecuencias. Y cuando esperas con paciencia y sabiduría, Dios hará mejor aquello a lo cual le has pedido. Aquello que te ha agredido, aquello que te has herido, tendrá mejor resultado que si lo haces a tu voluntad. Vuelve a hacer alusión en el versículo 23 sobre las pesas dobles y el peso falso. No es bueno, es abominación a Jehová. ¿Cuántos versículos nos hace referencia sobre esto? Y en la actualidad podemos ver en el comercio cuántos hombres y mujeres hacen mal vendiendo lo que no se debe hacer. No usan el peso a cabalidad. Y eso es abominación a Jehová. No es bueno el que hace esto. De Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo? ¿Cómo puede entonces el hombre entender su camino? ¿Cómo puede hacer el hombre entender que es Dios el que debe, el que puede y el que quiere afirmar sus pasos, rindiendo y ofrendando la voluntad al Señor? ¿Qué es al hombre lazo? El devorar lo santo. Eso le trae atadura. Lazo es al hombre el devorar lo santo. Eso lo amarra al pecado. Y andar pesquisando después de los votos, andar analizando bien lo que le ha prometido a Dios, como que bueno, me excedí en prometerle algo, mejor no. Cuidadito con eso. El rey sabio, ¿qué hace? Se aleja, espárase, lleva lejos a los hombres impíos y sobre ellos hace tornar la rueda. Y sobre ellos definitivamente le vienen tristezas. La candela de Jehová es el hombre candela de Jehová es el alma del hombre, que escudriña los secretos del vientre, como lo decía David, ¿verdad? El Señor es que escudriña los corazones. Nada le podemos esconder. El Señor tiene el poder para comprender, para saber, conocer nuestros pensamientos, nuestras intenciones, pues aún no está la palabra en nuestra boca y he aquí que ya el Señor la conoce. Poder absoluto tiene el Señor. Qué lindo es saber que la misericordia y la verdad guardan al Rey. Y precisamente usando la misericordia y la verdad se corrige el pecado, nos dice el proverbio también.
y con la clemencia sustenta su trono. Para los jóvenes, la gloria es ese vigor, esa fortaleza que les caracteriza. Pero para los ancianos, aquellos hombres que ya están quizás encorvados, su cabellera blanca, eso es la hermosura de ellos, la vejez. A mí me da mucha risa porque mi hijo mayor, cuando ve a las personas ancianitas, me dice, sí se ven lindos los ancianos, le gusta. Hay unas hermanitas por acá cerca, unas vecinas, que son 12 señoras, pero son bastante ancianitas. Y él me dice, mami, qué lindo se ven las ancianitas, así caminando, así se ven tan bonitas. Y precisamente la palabra del Señor nos dice que la hermosura de ellos, de los ancianos, es su vejez. No son las arrugas, como es su vejez, esa experiencia, eso bonito que transmite las experiencias vividas por estas personas. Y las señales de las heridas son la medicina para lo malo, para que no vuelvas a incurrir en eso. Y las llagas llegan al secreto, llegan a lo más secreto del vientre. Entonces, estas correcciones que se han dado son medicina para no volver a caer en el error que se había cometido. Ya vamos avanzando, santo Dios. En Proverbios 21, estos capítulos tienen varios versículos y vamos a tratar de irlos desglosando poco a poco. Proverbios capítulo 21. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Todo camino del hombre es recto en su opinión, mas Jehová pesa los corazones. Hacer justicia y juicio es a Jehová, más agradable que sacrificio. Altivez de ojos y orgullo de corazón, y el brillo de los impíos son pecado. Los pensamientos del solícito ciertamente van a abundancia, mas todo presuroso indefectiblemente a pobreza. Allegar tesoros con lengua de mentira es vanidad desatentada de aquellos que buscan la muerte. La rapiña de los impíos los destruirá, por cuanto no quisieron hacer juicio. El camino del hombre perverso es torcido y extraño, mas la obra del limpio es recta. Mejor es vivir en un rincón de Saquizamí que con la mujer rencillosa en espaciosa casa. El alma del impío desea mal, su prójimo no le parece bien. Cuando el escarnecedor es castigado, el simple se hace sabio, y cuando se amonestare al sabio, aprenderá ciencia. Considera el justo la casa del impío, como los impíos son trastornados por el mal. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. El presente en secreto amansa el furor, y el don en el seno la fuerte ira. Alegría es al justo hacer juicio, más quebrantamiento a los que hacen iniquidad. El hombre que se extravía del camino de la sabiduría, vendrá a parar en la compañía de los muertos. Hombre necesitado será el que ama el deleite, y el que ama el vino y ungüentos no enriquecerá. El rescate del justo es el impío, y por los rectos el prevaricador. Mejor es morar en casa del desierto que con la mujer rencillosa e iracunda. Tesoro codiciable y pingüe hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato lo disipará. El que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. La ciudad de los fuertes tomó el sabio, y derribó la fuerza en que ella confiaba. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Soberbio y presuntuoso, escarnecedor es el nombre del que obra con orgullosa seña. El deseo del perezoso le mata,
porque sus manos no quieren trabajar. Hay quien todo el día codicia, mas el justo da y no desprecia. El sacrificio de los impíos es abominación, cuanto más ofreciéndolo con maldad. El testigo mentiroso perecerá, mas el hombre que oye permanecerá en su dicho. El hombre impío afirma su rostro, mas el recto ordena sus caminos. No hay sabiduría ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. El caballo se apareja para el día de la batalla, mas de Jehová es el salvar. Bueno, cada uno de estos versículos nos comparten sabios consejos que al ponerlos por obra nos evitan grandes males. Y de eso precisamente se trata la palabra de Dios, de instruirnos, de educarnos, de formarnos. El manual de vida está al alcance de todo y es la palabra de Dios, la Biblia. Cuánto beneficio trae a la humanidad cuando se lee, cuando se practica, cuando se hace visible en la conducta del ser humano. Tenemos en este capítulo de Proverbios, tenemos el capítulo compuesto por 31 versículos en los cuales hallamos en cada versículo distintas enseñanzas. Nos dice en la palabra de Dios que así como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano, tiene la capacidad o quizás la autoridad. El corazón del rey en la mano de Jehová, a todo lo que quiere lo inclina. Entonces, a pocas palabras, Dios puede cambiar un gobierno, así tal cual lo expresa este versículo. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. Y esto nos hace recordar, cuando dice a todo lo que quiere Jehová lo inclina, esto nos hace recordar a cuando Jehová mandaba a Moisés a enfrentar a Faraón y le decía, mira, yo he endurecido el corazón de él. Entonces, el Señor interviene también de una manera palpable en la dirección del hombre. Dios tiene la autoridad, Dios es autónomo. Aquí nos damos cuenta que es precisamente Dios cuando dice a todo lo que quiere el Señor, ¿verdad? Todo lo que quiere lo inclina. Entonces, el Señor es el que, como dice en el libro de Daniel, pone y quita reyes. Y Él sabe, fíjense cómo a través de la historia podemos ver que reyes que no eran del pueblo del Señor, el Señor los usó. Se hace referencia a Nabucodonosor como su siervo, se hace referencia a Ciro como su ungido. Entonces esto es de meditar cómo Dios interviene en el hombre. Todo camino del hombre es recto según su opinión, y de este versículo se ha hablado en varios proverbios. Pero Jehová es el que pesa los corazones. El hombre podrá pensar, ¿verdad? Podrá justificar su conducta, pero es Dios. Dios toma en cuenta también sus motivos. Al Señor nada le podemos ocultar. Dios pesa los corazones y podemos hacerlo entender un poquito en el pasaje bíblico cuando aquellos dos hombres se allegan al Señor para ofrecer ofrendas. Se acerca Caín y se acerca Abel. Para Caín seguro tenía en consideración que su ofrenda era buena, que su manera de hacerlo era buena. Dios es el que pesa los corazones y halló a Caín falto. Dijo, si tú haces bien,
serás alabado. Si tú haces bien, serás alabado. Pero allí con todo el pecado está a la puerta. Con todo y eso tú puedes gobernar el pecado. No te debes dejar dominar por él. El Señor es el que pesa los corazones de los hombres. Hacer la justicia y el juicio es a Jehová más agradable que cualquier sacrificio que usted presente. Una vida, en pocas palabras, una vida enteramente vivida conforme a la voluntad de Dios, viviendo en justicia, viviendo en santificación y en honor, es algo de sumo agrado al Señor. Metiéndolo en una balanza, sacrificios y justicia, el Señor se va a la justicia vivida por el hombre, al bien haber de hacer de la conducta del ser humano. Mientras que aquellos ojos altivos y aquel corazón orgulloso y enaltecido y ese brillo de aquellos hombres haciendo maldad porque se creen superiores, todo eso se llama y se tilda en el versículo 4 que son pecado. Altivez de corazón, ese orgullo, ese sentirse superior al resto, eso es pecado al ojo de Dios. Y hay que tener mucho cuidado con esto, porque muchos están envueltos en este pecado y no aceptan que están envueltos en este pecado. Y una de las cosas que caracterizaba a los hombres fariseos era eso, una altivez de ojos, un orgullo. Y Jesucristo lo plasmó claramente en la parábola de aquel hombre que subió al templo a orar y el publicano. Allí el Señor ilustró qué conducta y qué condición estaban estos hombres religiosos. Y eso es pecado para Dios. Y muchos están en esto y no se dan cuenta que es pecado a Dios. Mientras que aquella persona que comete adulterio, que comete fornicación, es consciente que pecó. Y por eso Jesucristo le decía a los fariseos, miren, las prostitutas, toda esta gente va delante de ustedes porque han reconocido que han pecado, pero ustedes están llenos de orgullo, de altivez de corazón, andan encorvados en las obras de la carne y no lo aceptan. ¿Se dan cuenta del contraste? Y esto es sumamente peligroso, porque estos pecados son tan sigilosos, caminan con pasitos muy cortos, muy breves, pero están en el corazón del hombre. Y eso no conviene al alma del hombre que desea ver días buenos. Los pensamientos del solícito ciertamente van en abundancia. Las personas que están activadas, que están buscando querer aprender, van en aumento. Pero aquellas personas, todas presurosas, aquellas personas que no conciben la sabiduría y la paciencia, tristemente van directo al blanco de la pobreza espiritual, pobreza material. Qué triste es cuando la persona se llena de riquezas a través del uso malvado de la lengua, la mentira. Y cuando uno lleva esto, uno se da cuenta, uno de una vez se relaciona como a los políticos, ¿verdad? A llegar tesoros con lengua de mentira, que como se ha hecho notorio en estos países subdesarrollados, que a la gente le gusta que le caigan a mentiras. Cuando empiezan las campañas políticas, aquellas personas atestadas de mentira, prometiendo algo que no van a cumplir. Y es vanidad desatentada, aquellos que buscan la muerte. La rapiña de los impíos los va a destruir, esa hambre de tener y tener y tener los va a destruir, pues ellos no quisieron hacer juicio, vivir con justicia y con verdad. Aquellos hombres que son perversos, que son malos, extraños, el camino de ellos es así. El camino del hombre perverso, ¿cómo es? Es torcido, es extraño, es malo, pero la obra del limpio es una obra recta, agradable a los ojos de Dios. En el versículo 9 nos dice que es mucho mejor vivir en un rinconcito
de Sakizami. Y Sakizami es una palabra bastante chistosa, es poco común, ¿verdad? Mejor es vivir en un rincón de Sakizami que con la mujer rencillosa en una casa espaciosa. Nótese eso, el impacto que da en la vida o en la familia o en el hogar o el esposo. Tener una esposa que es bastante hostil, bastante peleona, como le dicen por acá. Y el Sakizami es como un desván, es como un cuartito, algo chiquito, algo quizás hasta feíto, un poco desordenado, que se prepara, lugares donde uno los tiene como para guardar cosas que ya no usa. Eso es lo que tiene el significado del Sakizami. Un desván, un cuartuchito, algo que hasta es feíto, hasta mal arreglado, pero es mejor estar allí en un rinconcito de ese lugar que tener una casa espaciosa, grande, pero tienes ese ingrediente de esa mujer rencillosa. Eso va a ser una tortura tener este ingrediente, aun cuando la casa sea muy grande, muy espaciosa y muy bonita. El alma del limpio, el alma del impío desea el mal siempre. Su prójimo no le parece bien. Eso es algo que está constantemente pensando en hacer mal y en destruir todo a su paso. Cuando aquella persona burlona es castigado, el simple se hace sabio. Cuando aquella persona es corregida, pero se hace sabio, pero cuando no acepta la corrección, tristemente persiste en su ignorancia. Cuando se amonestare al sabio, ese sabio va a aumentar el saber, la ciencia. El hombre justo considera la casa del impío. Considera. Entonces, como los impíos son trastornados por el mal, el hombre que observa el final de aquellos hombres malvados, considera para no caer en los mismos errores. Aquella persona que cierra su oído al clamor del pobre, aquella persona que está requiriendo la ayuda, la asistencia a través de alguna necesidad, usted cierra el oído. Cuando usted clame a Dios, Dios tampoco le va a oír. De la misma manera que usted ignoró la petición de esa persona que necesitó. Hay personas que piden como para comprar comida y realmente lo que compran es alcohol o cualquier otro tipo de droga. Y en ese caso yo he procurado comprarle comida. Si quiere comida, quiere comida, bueno, está bien, se le da comida. Pero no darle dinero, porque lo van a usar mal para vicio y destrucción de su cuerpo. Entonces hay que ser un poquito prudente en eso. El presente en secreto amansa el furor, es decir, aquella persona que se apercibe de recompensar el esfuerzo quizás o corregir su error de haber cometido alguna falta y entrega un presente, eso va a apaciguar su caminar. Lo podemos ver en la reconciliación de Jacob con su hermano Esaú. Él envió sus regalos para apaciguar el enojo que le guardaba a su hermano durante esos 20 años que él estuvo ausente. Y el don en seno, allí ese regalito cercano, quita o disipa la ira, la fuerte ira. ¿Cuál es la alegría de aquella persona que es justa? Pues hacer el bien, hacer el juicio, vivir en integridad y amor. Pero aquellos que hacen la maldad, que son inicuos, les vendrá el castigo, el quebrantamiento. Estamos entonces viendo la contraparte. Cuánta alegría da a aquella persona hacer las cosas bien, pero tristeza, quebrantamiento a aquellos que hacen el mal. El hombre que se extravía del camino de la sabiduría, ¿qué sucede? Vendrá a pasar en compañía de los muertos. Observen bien este versículo del 16. ¿Cuántos hombres han alcanzado y han encontrado el camino de la vida? Pero se han extraviado, se han dejado confundir. ¿Y cuál será su final entonces? Si no se enderezan nuevamente sus pasos, pasarán a estar en compañía de los muertos, de aquellos que se apartaron del camino de la vida.
Y esto es latente en la actualidad. Muchos emprenden el camino de la salvación y toman otro rumbo. Y su fin, si no se arrepienten y corrigen, vendrá a ser la muerte. Hombre necesitado será aquel que ama el deleite. Aquel hombre que está solamente en continuas búsquedas de placer vendrá a padecer necesidades. Y aquella persona que ama el vino, la embriaguez, la borrachera, no va a progresar, no va a enriquecerse. El rescate del justo es el impío y por los rectos el prevaricador. Entonces, cada uno de estos versículos nos revelan enseñanzas de distintos ámbitos. El hombre justo, el rescate, es tener, ¿verdad? Poseer a la corrección o tratar de corregir a aquel hombre que no está en bien y poder extenderle la mano y auxiliarle y rescatar del mal camino al hombre que quiere permanecer en mal. Y para los rectos, para aquellos rectos, pues, ¿cuál es la recompensa o el rescate que aquellas personas que son prevaricadoras, aquellas personas que erran constantemente, que son, que siempre buscan a alguien hacer una falta o algo? El prevaricar es eso, es siempre una persona que decide siempre estar haciendo lo malo, anda prevaricando, siempre se le hace un ejercicio hacer lo malo. En el 19 nos dice que mejor es morar en una tierra del desierto que con una mujer rencillosa e iracunda. Es decir, mejor es estar en la tierra del desierto solo que con una mujer que anda allí peleando. Y es que el proverbista, ¿cómo le da duro a las mujeres en cuanto a la pelea? ¿Será que Salomón tenía algunas de esas 1000 mujeres que tenía que eran muy peleonas? Quizás, ¿verdad? Y por eso lo transcribió en varias oportunidades. Tesoro codiciable y pingüe hay en la casa del sabio. Hay codicias, hay cosas de mucho valor. Pero aquel hombre que no valora la sabiduría no tendrá esas riquezas. Aquella persona que sigue la justicia y la misericordia va a hallar siempre la vida, la justicia y la honra, porque Dios honra a los que le honran, nos enseña la palabra de Dios. La ciudad de los fuertes, aquel tomó el sabio con sabiduría y derribó la fuerza en la que ellas confiaban. ¿En qué confiaban? En la soberbia. Y el Señor, y el hombre con la sabiduría la derribó y la conquistó. Qué importante es aquella persona que guarda su boca y su lengua, porque también su alma será guardada de angustia. En las muchas palabras nos falta pecado, dice el proverbio. Importante y necesario tener estos consejos en nuestro diario vivir. El soberbio, el presuntuoso, el burlador, el hombre que hace, que obra esto con saña, con maldad, todo esto, su fin será de tristeza y miseria. El deseo aquel perezoso, del perezoso lo mata, porque sus manos no quieren trabajar, solamente está pensando, soñando y queriendo, pero no trabajando y haciendo. Hay quien todo el día codicia y quiere, pero aquella persona justa da. No desperdicia el tiempo, no desperdicia su fuerza, no desperdicia oportunidad. El sacrificio de los impíos es abominación al Señor, cuanto más cuando lo ofrecen con esa maldad que hay en sus almas. Y aquella persona que testificando mentira y maldad tendrá el castigo, perecerá. Pero el hombre que permanece, que oye y permanece en su dicho, en integridad y verdad, se conducirá por el camino del bien. El hombre impío se mantiene hostil, afirma su rostro, no cambia, no varía, pero el hombre recto ordena sus caminos, está consciente de que debe caminar con rectitud de corazón. No hay sabiduría, ni hay inteligencia, ni consejo contra Jehová. Óigase bien,
muchos creen que alegando o argumentando cosas para desventurar o para despreciar los consejos del Señor, para no valorar la voluntad de Dios en el hombre, tristemente allí no hay sabiduría, no hay inteligencia. Está siendo o cayendo en la necedad. El caballo se apareja para el día de la batalla con su fuerza y su vigor para poder emprender y conquistar. Pero es Dios el que salva, no es con la fuerza de esa bestia. Es el Señor el que da la fortaleza y la victoria es el Señor que la da. Proverbios capítulo 22. De más estima es la buena fama que las muchas riquezas, y la buena gracia más que la plata y el oro. El rico y el pobre se encontraron, a todos ellos hizo Jehová. El avisado ve el mal y escóndese, mas los simples pasan y reciben el daño. Riquezas y honra y vida son la remuneración de la humildad y el temor de Jehová. Espinas y lazos hay en el camino del perverso. El que guarda su alma se alejará de ellos. Instruye al niño en su carrera, aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. El rico se enseñoreará de los pobres, y el que toma prestado siervo es del que presta. El que sembrare iniquidad, iniquidad segará, y consumiráse la vara de su ira. El ojo misericordioso será bendito, porque dio de su pan al indigente. Echa fuera al escarnecedor, y saldrá la contienda, y cesará el pleito y la afrenta. El que ama la limpieza de corazón, por la gracia de sus labios su amigo será el rey. Los ojos de Jehová miran por la ciencia, mas él trastornará las cosas de los prevaricadores. Dice el perezoso, el león está fuera, en mitad de las calles seré muerto. Sima profunda es la boca de las extrañas. Aquel contra el cual estuviere Jehová airado, caerá en ella. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la hará alejarse de él. El que oprime al pobre para aumentarse él, y que da al rico, ciertamente será pobre. Inclina tu oído y oye las palabras de los sabios, y pon tu corazón a mi sabiduría. Porque es cosa deleitable si las guardares en tus entrañas, y que juntamente sean ordenadas en tus labios, para que tu confianza sea en Jehová, y te las he hecho saber hoy a ti también. ¿No te he escrito 3 veces en el consejo y ciencia para hacerte saber la certidumbre de las razones verdaderas, para que puedas responder razones de verdad a los que a ti enviaren? No robes al pobre porque es pobre, ni quebrantes en la puerta al afligido, porque Jehová juzgará la causa de ellos, y despojará el alma de aquellos que los despojaren. No te entrometas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, porque no aprendas sus maneras, y tomes lazo para tu alma. No estés entre los que tocan la mano, entre los que fían por deudas, si no tuvieres para pagar. ¿Por qué han de quitar tu cama de debajo de ti? No traspases el término antiguo que pusieron tus padres. ¿Has visto hombre solícito en su obra? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja suerte. Bueno, aquí tenemos en este capítulo verdades y grandezas. De verdad, cuántos tesoros el Señor nos da a través de su palabra santa y buena. Qué maravilloso que Dios ponga en nosotros, que nosotros anhelemos vivir, desear, practicar las verdades que nos enseña la Biblia, ¿verdad? De cuánta estima es la buena fama.
Y la buena fama no se logra con dinero, se logra con una conducta recta, íntegra, justa. Y no sé si a ustedes les ha pasado, pero de repente usted está buscando, por decir algo, un mecánico y usted escucha a varias personas decir, ni se te ocurra ir a este hombre porque este hombre te cambia las piezas del carro, te hace esto y es carero y eso de una vez a uno lo espanta. Fíjense, y eso no se logra con dinero. Y cuán diferente es cuando escucha, ¿quién va a arreglar esto o va a hacer esto? Esta persona, no, esa persona es seria. Si te dijo que era eso, cree que es eso, porque es una persona muy honesta. Y eso solamente se gana con esfuerzo, con trabajo diario. Entonces, en este proverbio 22, capítulo 1, hace referencia al gran valor de la buena fama, más valiosa que las riquezas, y la buena gracia más que la plata y el oro. Es de gran importancia el conducirnos de una manera real, legítima y sobre todo cuando se usa el nombre de Hijo de Dios. Imagínense que este es cristiano, pero no lo aparenta. Este es cristiano que muchas personas porque no se cuidan de eso. Entonces, qué lindo, ¿verdad? Es procurar tener. Y yo coloco aquí como ejemplo, aquí tenemos un hermano que es mayor, pero él es de los que dice, usted le dice a las 10 es el programa y antes de las 10 ya está. Y dice, se necesita algo y él dice, doy tanto y es que es una persona que tiene una forma de verdad y nosotros nos quitamos el sombrero con él porque qué personalidad tiene el hermano. Si él dice voy, viene y tal hora y va. O sea, tiene una de verdad una manera de regirse muy lindo y esa debe ser nuestra manera. Así deberíamos procurar. Dice en el 2 que el rico y el pobre se encontraron. A todos ellos hizo Jehová. Y podemos decir, bueno, se encontraron. Sí, para ellos, para Dios no hay diferencia de tener y no tener, porque a la larga todos pasamos al mismo estado original. Todos seremos polvo y ceniza. El avisado, aquella persona sabia, ve el mal y se esconde, se aparta, no va a caer en el mal. Pero tristemente muchos pasan y van a pasar por trabajo porque van a recibir el daño. El sabio ve el mal y se aparta, dice también en otra parte. El avisado, cuando usted se le está notificando un peligro, un riesgo, algo, reciba el consejo, apártese, aún de la apariencia del mal, dice la palabra de Dios. Parece mal, pero no intente. Pero hoy en día estamos en una sociedad donde te incitan a acercarte a hacer lo malo. Es emocionante. Es encantador. Pero como dice el proverbio que lo leímos, ¿quién abraza fuego en su carne, en su ropa y no se quema? Hay que tener mucha prudencia, mucha sabiduría para no caer y recibir el daño. ¿Cuáles son las herencias de la humildad y del temor de Jehová? Riquezas y honra y vida. Esas son las remuneraciones que produce el ser un hijo humilde y estar lleno del temor de Jehová. Y usted dirá, bueno, pero riqueza, yo no tengo riqueza y temo a Jehová. Quizás no las tiene acá en la tierra, pero no sabe cómo tendrá su cuenta bancaria allá en el cielo. Así que no se desanime. Las espinas y los lazos hay en el camino del perverso, eso que lo hiere y lo sayere. Y aquella persona que es avisada y no quiere ser herido por esto, va a alejar su alma del camino de ellos. No te metas en el camino de los perversos, porque te van a amarrar y vas a salir herido. El versículo 6 es la manera sabia de decirnos qué efectos hay en un niño cuando es instruido, cuando es aplicado a una enseñanza, cuando es objeto de una enseñanza, cuando se va guiando
se va instruyendo, se va enseñando, este niño, cuando fuere viejo, no se va a apartar de ello. Y eso es cierto, hermano. Eso lo hemos podido palpar. ¿Y por qué? ¿Y por qué lo decimos? Porque muchas personas han recibido esa buena doctrina y ni en su vejez, ni cuando le faltan las fuerzas, han puesto o han direccionado su pie a otro camino. Es cierto. Y uno de los pensamientos, el lema del niño, y se instruye al niño en la carrera de la vida por medio de las escrituras y mantén la esperanza. Y eso es una gran realidad. Instruirlo por la palabra de Dios. Y cómo la palabra de Dios puede ser usada como la herramienta principal de la educación, porque es el talle del hombre de Dios, de la mujer de fe. Allí lo encontramos precisamente. Es el mapa que nos conduce a hallar el tesoro más preciado, que es la vida eterna. Entonces, es de gran relevancia. Si no queremos llorar por nuestros hijos cuando sean mayores, oremos con ellos y eduquémoslo a ellos ahora que están en nuestra tutela, porque vendrá el momento en que saldrán de nuestro regazo y harán cosas que nos espantará la vida y el alma. Pero qué lindo es que haya ese sentir en nuestros corazones de que le enseñamos con nuestras vidas principalmente y con la palabra de Dios. Entonces, confiemos en la palabra del Señor como la mejor manera de educar a los niños. El rico se enseñorea de los pobres, cierto, y allí la persona que pide prestado va a ser siervo de aquella persona que le presta. Es una gran verdad, allí va a estar dominando, enseñoreándose y gobernando. La persona que siembra maldad, eso es lo que va a cegar y consumiráse la vara de su ira. ¿Qué nos dice la palabra de Dios del apóstol Pablo? Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo, oígase bien, todo lo que el hombre sembrare, eso va a ser su cosecha. El ojo misericordioso, aquella persona que mira y da, va a ser bendito, porque dio de su pan al indigente. Aquella persona que tiene consideración por aquella alma angustiada, necesitada, Dios le va a premiar, será bendecido, y la bendición de Dios es la que enriquece, dice la palabra de Dios. Es la bendición de Dios la que enriquece. Entonces, qué hermoso efecto, ¿verdad? Cuando nosotros vemos con misericordia al necesitado y le asistimos, le damos, sabiendo que la bendición de Dios será la que nos enriquecerá. ¿Qué sucede cuando usted echa fuera al burlador? Se va a acabar la contienda, al chismoso, se va a acabar el pleito, se saca ese carboncito que tenía encendido el fuego de la ira y del enojo y de la contienda entre la hermandad. Aquella persona que ama la limpieza de corazón, por la gracia de sus labios, su amigo será el rey. Y aquí le decimos, ¿hace referencia a Dios? Bueno, podría ser. Pero cuando usted ama la limpieza, cuando su corazón se mantiene puro, y nótese algo, si usted hace relación con las preguntas que no tienen respuesta en el capítulo 19 que leímos, que si yo puedo yo soy el que puedo limpiar mi corazón. Dios limpia el corazón del hombre. Dios limpia el corazón del hombre. Pero nosotros debemos amar esa limpieza que Él nos ha dado y mantenernos así. ¿Cuál es el trabajo entonces de nosotros?
mantener la obra que Dios ha hecho en nosotros. Entonces, aquella persona que ama la limpieza de su corazón, fue transformado, limpiado por la sangre preciosa del Cordero, va a ser amigo del Rey. ¿Quién no quiere ser amigo del Rey? Los ojos de Jehová miran por la ciencia y Él trastorna las cosas de los prevaricadores. Los ojos de Jehová miran por el conocimiento y la sabiduría. Dice el perezoso, aquella persona que no desea trabajar, aquella persona que no se cansa de dormitar, que hay peligro afuera, el león está afuera y por tal motivo, si salgo me voy a arriesgar a morir. Mejor no, sigo quedándome acá en el descanso y en la inercia. Cima profunda es la boca de las extrañas. Nótese que esta cima se escribe con S y significa otra cosa, no la puntita de la montaña que se escribe con C. Y en este caso es la cima escrita con S, quiere decir entonces que es muy diferente el significado. Quiere decir fosa. La fosa, una fosa muy profunda, es la boca de las extrañas. Aquel contra el cual estuviere Jehová airado, caerá en ella. Aquel contra el cual estuviere Jehová airado. Entonces, nótese que es muy diferente el significado de cima con C y cima con S. Es una fosa muy profunda, la boca de las extrañas. Cuidadito con eso. Y aquella persona contra el cual estuviere Jehová airado, enojado, Dios va a caer precisamente en esos malos consejos o pecados. La necedad está ligada al corazón del muchacho, verdad grande, irrevocable, totalmente, pero la vara de la corrección va a permitir que se aleje de él. Hay que corregir a los hijos. Hay que corregirlo. Y eso no quiere decir que lo vamos a agarrar y lo vamos a estrellar y le vamos a dar palo y rejo parejo, como dicen acá. No. Hay que corregirlo. Necesitamos corregir. ¿Cómo se corrige el pecado? Con misericordia y verdad nos enseña la palabra de Dios. Entonces, no podemos maltratarlos porque nos excitamos a destruirlo. El enojo que ellos producen quizás por la constante necedad en ellos, nos puede orillar a hacer una desgracia y hay que ser sabios y entendidos en eso. Una de las cosas que yo he notado que me favorece mucho para corregir a los niños cuando veo que están así un poco intensos, me encierro con ellos en la iglesia y les explico, están haciendo esto así, 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 así. Vamos a orar. Y empezamos a orar a todo desde chiquitito. Marcelo desde chiquitito orando. Vamos a orar. A veces hasta me salen llorando. Pero no los maltraté, sino que me fui a la fuente de Dios. Señor, que ellos se den cuenta que lo que están haciendo no está bien. Hay que mejorar. Y qué mejor Dios para que vaya transformando en ellos. De verdad, y es la petición que debemos elevar siempre a los padres. Señor, dame sabiduría. Porque si hay una labor comprometedora, es la de ser padres. Estamos educando a ciudadanos del cielo, estamos educando a los futuros ciudadanos del cielo, tenemos un compromiso tan elevado con Dios y con la sociedad. Así que en todo esto, de verdad es un trabajo diario, constante, situaciones a las cuales hay que enfrentarse con los hijos, y esto nos lleva también a valorar mucho el trabajo que hicieron nuestros padres con nosotros y el resultado que ellos tuvieron con nosotros al habernos educado, al habernos corregido en cosas que hacíamos inadecuadas. El que oprime a aquella persona pobre va a tener entonces serios problemas porque está oprimiendo al pobre y va a favorecer al rico. Y esa persona que actúe de esa manera va a caer en la más extrema miseria y pobreza. ¿Por qué? Porque Dios es el que defiende. Recordemos esto. Dios es el que defiende a aquellos que claman con Él por sus necesidades. Y las injusticias Dios no las tolera. Nos dice en el versículo 17, inclina tu oído y oye las palabras de los sabios. Sea apercibido para escuchar la sabiduría
y prepara tu corazón para indagar en ella, para poner por obra aquello que has oído, porque es cosa deleitable si las guardares en tus entrañas, si tú profundizas en esto, porque van a ser ordenados tus labios. Aún lo que se produjere en tu corazón por haber estado lleno, por haber cubierto de gracia y sabiduría, se va a hacer notar en la puerta de tus labios cómo te vas a expresar. Para que tu confianza sea en Jehová siempre, Él te está haciendo saber esa verdad hoy. Busca, prepara tus oídos, mantente en eso para que se produzcan esos cambios y sean palpables en tu entorno. En el versículo 20 nos hace una pregunta. ¿No te he escrito 3 veces en consejo y ciencia para hacerte saber las certidumbres de las razones verdaderas, para que puedas responder razones de verdad a los que a ti enviare? Una amplia pregunta. Y aquí están entonces los consejos que el Señor da. No le robes al pobre, porque es pobre. No lo hagas y no quebrantes en la puerta, ni quebrantes en la puerta al afligido. No hagas esa maldad. ¿Por qué? Aquí viene entonces la consecuencia si conscientemente lo haces. Jehová juzgará la causa de ellos y despojará el alma de aquellos que los despojaren. Estos consejos el Señor nos los da para evitarnos estas tragedias. No te entrometas con el iracundo, no te metas con ni tampoco acompañes a los hombres que están llenos de enojo, porque hacer el mal van, y esto va a ser lazo para tu alma, te va a causar tragedia a ti también. Por eso hay que apartarse de estos caracteres y estas personalidades hirientes que solo traen maldad y tristes consecuencias a aquellos que le acompañan. No entres en los que tocan la mano, entra los que fían por deuda. No te metas en esto. Si no tuvieres para pagar, si tú no tienes para pagar, ¿para qué? Porque te van a quitar hasta la cama que está debajo de ti. No te pongas a andar buscando deudas, porque aún donde está reposado tu cuerpo puedes quedar sin ella. Entonces son sumamente importantes estos consejos. Y el 28, lindísimo, lo tocó hoy el hermano Ali en la hora feliz. No traspases el término antiguo que pusieron tus padres. Sé sabio, escucha el consejo de tus padres que quieren el bien, lo mejor para ti. No los traspases. Ese término antiguo, ese camino antiguo, que siempre va a ser constante derecho y el final será de bendición y eternidad. ¿Has visto algún hombre que es solícito en su obra, que es diligente delante de reyes? Él estará, no va a estar en baja suerte. En esto nos está diciendo que cuando una persona se esfuerza, trabaja diligentemente, pone a Dios sobre todas las cosas como su tutor, Dios le va a abastecer de muchas bendiciones, no estará sumido en la miseria. Así que de esta manera entonces concluimos en el capítulo 22 de Proverbios. Con la ayuda de Dios mañana seguiremos avanzando. Vamos entonces a tener la oración de cierre. Bendito Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, ante tu divina presencia estamos, Señor. Te adoramos, te exaltamos, porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Señor, ¿a quién iremos si solamente en ti hay palabras de vida eterna, Señor? Ayúdanos cada día a mirar, Dios mío, la santidad que conviene a nuestra casa. Perdona nuestros pecados, faltas, errores cometidos delante de tu presencia y ayúdanos, oh Padre bueno. Ayúdanos cada día a caminar en integridad, en santidad y en justicia delante de ti. Todos los días, Señor, que pueda ser eso nuestra necesidad, vivir para ti y como
tú quieres, Señor, que nuestros pensamientos estén acorde a tus pensamientos, nuestra voluntad sujeta a tu voluntad, Señor. Gracias por este tiempo que nos has concedido en este día, por los hermanos que desde los distintos países están conectados con nosotros, escuchando, leyendo tu palabra. Bendice los hermanos que están conectados desde los Estados Unidos, los que están conectados desde Honduras, desde Panamá, los que están desde Alemania escuchando, los que están en México conectados. Oh Padre bueno, los hermanos que están en Chile, en Ecuador, en Colombia. Permite que cada uno de estos hogares en los cuales se escucha tu palabra pueda germinar, dar a semilla al que siembra y pan al que come, Señor, porque así es tu palabra en aquellos a quien tú la has enviado, Señor. Saciará sus almas y permitirá compartir esta semilla para que en otros también puedan cosechar vida eterna. Ayúdanos, Señor, bendice los niños, los jóvenes, los ancianos, Señor, los enfermos. Tú conoces la lista enorme, Señor, de cuántos están clamando que tu buena voluntad sea con ellos. Ten piedad, no nos abandones, te necesitamos. En el nombre poderoso de Jesús te lo he suplicado y en Él te doy las gracias. Y ahora te pedimos, Señor, que el bendito amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y comunión de tu Espíritu Santo, quien es nuestro gran consolador, sea con cada uno de tus hijos, nos guarde desde ahora y para siempre. Amén.